Buenas noches, son las 8 de la noche aquí en el área de Los Ángeles, California, y este es el curso de el Seminario Teológico Práctico. Seminario Teológico Práctico. Este es el libro que utilizamos. Está la portada, está la parte de atrás del libro. Este es el grueso del libro. Y usted puede adquirir este libro en Amazon y en eBay. El nombre del libro es Seminario Teológico Práctico, Pastor Aquiles Acosta. Así que eso de ustedes, aquí tiene los 3 años de clase que damos en este curso para que usted estudie la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Y estamos en la sección final del libro. En otras palabras, que los estudiantes que están aquí presentes, la mayoría de ellos ya han pasado estos 3 años de clase para llegar hasta aquí, hasta donde estamos. ¿Por qué? Porque estamos estudiando la sección del libro de cómo escudriñar la Escritura. Cómo leer un pasaje bíblico y cómo sacarles ideas a ese pasaje bíblico, o más bien debo decir, leerlo de una manera en oración, en devoción a Dios, y que Dios te hable, te ministre, te enseñe, te dé ideas del pasaje bíblico para preparar un mensaje. Así que esta sección es muy importante para esos que ya están predicando. Aquí en la clase tenemos varios predicadores, tenemos pastores, tenemos líderes y también tenemos otras personas que quieren aprender cómo preparar un estudio bíblico, cómo preparar un mensaje. Así que las últimas 5 clases que hemos dado, ya esta viene siendo la 6ª, de eso se trata. Pero para llegar aquí, para llegar al punto donde escudriñar la Escritura y sacar las ideas y preparar un mensaje, la mayoría de los estudiantes han estado 2 años estudiando la palabra con las clases que tenemos en el libro. Así que es muy importante esto, vaya, porque no quiero que alguien que sintonice esta clase diga, ay, mira, ahí te enseñan a predicar. Esto es como soplar y hacer botella, inflar un globo y suéltalos, ahí está. Tan facilito así es. No. Esto no es facilito, esto es serio, esto hay que hacerlo con dignidad, con amor al Señor. Y los estudiantes que han estado aquí se han esmerado en primeramente aprender doctrina, aprender la palabra de Dios para llegar a este punto. Pero bueno, quizás usted no ha agarrado las clases, pero esta clase te ayude. Quizás tú tengas ya suficiente conocimiento en la palabra y esta clase te ayude cómo preparar un mensaje. Si tu intención es buena, si tu intención es que tú quieres servir al Señor y quieres aprender cómo preparar un mensaje para bendecir vidas, bendecir otras personas. Si tu intención es buena, Dios te va a ayudar y lo vas a poder hacer. Y quizás nosotros te demos un empujoncito, una ayuda. Después de tantos años que me ha tocado a mí entrenar obreros, entrenar pastores, etc. Bueno, empecemos. Y ya yo tengo que hablar de una manera avanzada porque ya se han dado 5 clases de esto. Así que tengo que ir más avanzado. No puedo regresar a las primeras ideas y abundar en ellas, sino solo mencionarlas muy brevemente. Básicamente hemos enseñado de que todas las ideas que se puedan expresar en un mensaje, por lo menos de lo que yo he encontrado, vienen cayendo en 4 categorías. En otras palabras, lo que yo puedo decir en una predicación o en un mensaje es una doctrina, es una tipología, es una enseñanza o es una aplicación. Explico estos términos bien breve porque no es justo que los estudiantes que están aquí presentes, que ya han oído 5 clases, yo los haga tener que oír lo que ya ellos han escuchado y aprendido por 1 hora y media. Así que muy brevemente.
En otras palabras, que si todo lo que podemos decir es una doctrina, una tipología, una enseñanza y una aplicación, todo lo que tú puedas decir en un mensaje cae en una de esas cuatro. Entonces, ¿qué pasa si cuando tú estás leyendo un pasaje bíblico, por supuesto en oración, en respeto a Dios, con un corazón que quiera aprender la palabra, qué pasa si tú le preguntas al pasaje? Eso es escudriñar. Escudriñar es leer la palabra y que Dios te la desbarate, que Dios te la zafe, que Dios te la enseñe. ¿Qué pasa si tú le preguntas? ¿Qué doctrina veo aquí? ¿Qué tipología veo aquí? ¿Qué enseñanza veo aquí? ¿Qué aplicación? Muy bien, ¿qué es una doctrina? Muy brevemente, una doctrina es una enseñanza bíblica, una verdad bíblica que es obligatoria, no es opcional. Es la palabra que estaba buscando. Por ejemplo, si usted es cristiano, usted tiene que creer que Cristo se encarnó. Eso no es opcional. Si usted es cristiano, usted tiene que creer que el Espíritu Santo vino sobre María y que María concibió por obligarse al Espíritu Santo. Eso no es opcional. Si usted es cristiano, usted tiene que creer que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Eso no es opcional. Si usted es cristiano, usted debe de creer, tiene que creer que Cristo resucitó. Porque si usted no cree en la resurrección de Cristo, usted no puede ser cristiano. Entonces, eso es una doctrina. Son verdades bíblicas que no son opcionales, que son imperativas, obligatorias. A mucha gente no le gusta esa palabra obligatoria. ¿Ve? Usted no puede decir, yo quiero ser cristiano, pero yo no creo eso de que no robarás. Yo sí quiero robar, robo. No. Yo que soy cristiano, por ese asunto de que no cometerás adulterio, no, yo cometo adulterio y ya se acabó, yo no estoy con esa bobería. ¿Ve? Eso no es opcional, es un mandamiento de Dios. Entonces, eso es una doctrina. ¿Qué es una tipología? Una tipología es una espiritualización de un objeto, de un color, de días, de años, la luz. ¿Ve? Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. Así que en la luz está representada Cristo porque la luz revela, enseña, usted puede ver en la luz. Y eso es lo que Cristo hace, te hace ver quién tú eres, te hace ver quiénes son los demás, te hace ver cuál es la verdad en la palabra. Él es luz. Color blanco, consagración, santidad, son símbolos. Una tipología son símbolos y la Biblia está llena de símbolos. Y en los pasajes que usted lee, ahí salen tipologías. Y luego, ¿qué es enseñanza? Para diferenciar lo que es doctrina y enseñanza, las doctrinas son mandatorias, no son opcionales, pero las enseñanzas sí. En otras palabras, hay verdades bíblicas, hay enseñanzas bíblicas que no necesariamente son para todo el mundo. Y puede ser que algo que tú lees en la Biblia que no sea una enseñanza para ti, dentro de 2 años sea una enseñanza para ti. Porque son situaciones bíblicas que te enseñan y que son opcionales. Siempre cito esto. Por ejemplo, la amistad. Uno quisiera ser amigo de todo el mundo, pero tú no puedes ser amigo de todo el mundo porque es que tú no le caes bien a todo el mundo. Vaya, hay veces que no es cuestión de que todo el mundo te caiga bien. Todas las personas a tu alrededor a ti no te van a caer bien. Tú no vas a sincronizar con todas las personas que están a tu alrededor. Y si todas las personas que están a tu alrededor sincronizarían contigo, es muy probable que tú no sincronices con ellas. Entonces la amistad es algo opcional. Por ejemplo, el amor. El amor no es opcional. Dios nos ha mandado a amar. Amar hasta nuestros enemigos. ¿Ves? Entonces ahí está la diferencia entre lo que es una doctrina y una enseñanza. Las enseñanzas son prácticas, son opcionales. Puede ser que se apliquen a ti, puede ser que no. Y las aplicaciones es cuando se toma la idea y se conecta a alguien. Por ejemplo, una idea generalizada. La sanidad divina.
Yo sé que esa la uso siempre, pero es que como es fácil de entender, pues por eso. Ahorita en esta parte de la explicación quiero explicarlo de lo más sencillo, más fácil posible. Dios sana. Ahí la idea está lanzada de una manera general. ¿Cómo se aplica esa idea? Dios sana. Dios me sanó a mí. Ya estoy conectando la idea a mi experiencia. Dios sana a mi familia. Dios sanó a mi mamá. Dios sanó a un hermano en la iglesia. Estoy aplicando la idea de sanidad a mi persona, a la familia, a la iglesia. Dios necesita sanar a esta nación. ¿Ves? Se está aplicando la idea a la nación, al mundo, a muchas cosas se puede aplicar. Así que la aplicación viene siendo cuando la idea se toma y se pega. Se pega a la audiencia, a tu persona, y las aplicaciones son muy útiles en los llamamientos al final del mensaje, aunque se usan a través de todo el mensaje. Así que si tú le preguntas al pasaje bíblico, ¿qué doctrina veo aquí? Ese pasaje, si lo lees otra vez con fe, si lo lees con amor, ese pasaje te va a contestar y te va a dar doctrina y tú vas a notar si estás preparando un mensaje. Otra vez hay gente que prepara un mensaje de diferentes maneras. Yo le estoy mostrando a ustedes, a esta clase y a los que nos están viendo y los que nos verán en el futuro, la manera que Dios me ha dado a mí. No es la única. ¿Qué debe hacer usted? Usted haga lo que Dios te manda hacer. Si Dios te dice, no oigas a este pastor porque este sistema para preparar un mensaje no es para ti, apaga esto inmediatamente porque lo que más me interesa a mí es que tú seas obediente a Dios. Ahora, si lo que yo te puedo enseñar te ayuda, pues llama a otra persona y dile, recomiéndanos para que nos sigan viendo, porque queremos bendecir lo más que podamos. Este es el propósito de nosotros, servir a Dios, bendecir a alguien, transmitirle a alguien lo que Dios nos ha dado. ¿Ok? Entonces, hoy vamos a hacer un análisis al pasaje de Mateo capítulo 14. Los estudiantes ya se han preparado, ellos ya estudiaron este pasaje bíblico en sus casas. Y ahora vamos a someter este pasaje bíblico de Mateo capítulo 14 y los estudiantes van a estar participando, van a estar viniendo aquí al micrófono, usted no los va a ver, pero va a oír su voz, va a estar acá y ellos van a dar las ideas que encuentren en el pasaje que ya encontraron suponiblemente, pero si no, lo vamos a hacer aquí. Yo voy a leer el pasaje, Mateo 14 del 22 al 33. Mateo capítulo 14, versículo del 22 al 33. Y después le vamos a sacar este pasaje, doctrinas, tipologías, enseñanzas, y vamos a aplicarlos, ¿ok? ¿Cuánto hicieron la tarea? Levanten la mano, ¿cuánto hicieron la tarea? Sí, le dijimos que era porque lo anunciamos de tarde. Oh, ok, muy bien. Muy bien, bueno, de todas maneras, los que no hicieron la tarea, prepárense porque después de la clase le den 7 vueltas al edificio. Como para ver si se caen. A ver si se caen las murallas de maldad acá en la ciudad de Los Ángeles. No la muralla del edificio, sino la muralla de maldad. Muy bien, leemos la palabra. Y enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Bueno, yo sí hice la tarea y esta parte es bueno explicarla porque queremos enseñar cómo preparar un mensaje. Vamos a suponer que Dios le diga a usted que va a predicar un mensaje de aquí, el título es Jesús anda sobre la mar o Jesús caminó sobre la mar. ¿Qué haría yo? Yo voy a hacer primeramente, voy a leer el pasaje. Luego, en el cabezar, después de que dice Jesús anda sobre la mar, te dice que en Marcos capítulo 6, versículo del 45 al 52, está esta misma historia.
Y luego te dice que en Juan capítulo 6, versículo del 15 al 21, está esta misma historia. ¿Qué hago yo? ¿Ve? Usted no tiene que hacerlo, pero esto es lo que yo hago. Si yo voy a predicar un mensaje de aquí, yo voy a leer este pasaje de Mateo 14, del 22 al 33. Lo voy a leer. Después voy a ir a Marcos capítulo 6, versículo del 45 al 52. En caso que alguien no tiene Biblia, está anotando para estudiar después. Y voy a ir a leer esta misma historia allí. Porque estoy seguro con que es la misma historia, va a tener diferentes detalles. Porque una cosa es lo que escribe Mateo y otra cosa es lo que escribe Marcos. Y otra cosa es lo que escribe Juan. Y habrán partes muy parecidas, habrán partes exactas y habrán detallitos en Marcos que Mateo no dijo y detalles en Juan que no dijo ni Mateo ni Marcos. Entonces, si usted se quiere preparar bien, y vaya, ¿qué malo te puede pasar por leer la palabra de Dios? No, eso es mucho. Eso es mucho. Si una persona, cuando usted va a preparar un mensaje, dice, no, eso es mucho. Eso me indica a mí que tú no tienes amor por la palabra. Porque la palabra no debe empalagar. La palabra de Dios no debe aburrir. La palabra de Dios tiene que ser un deleite. Estamos hablando allá a nivel de personas que quieran preparar mensajes. ¿Ves? Entonces, eso es, si usted va a preparar un mensaje, lea las porciones bíblicas que tiene que ver con el pasaje donde usted va a preparar el mensaje. En otras palabras, lee los contextos. Yo me recuerdo cuando yo empecé en los caminos del Señor, decía, leen el contexto. Y decía, ¿eso qué será? Una palabra compuesta, contexto, con el texto. Otros textos y otros pasajes que tengan que ver con lo que usted está leyendo para preparar un mensaje. Entonces, hay detalles, por ejemplo, hay muy interesante en Marcos, muy brevemente vamos a ir a Marcos capítulo 6. Vamos a hacer muy brevemente lo que yo haría o lo que yo recomiendo que se haga para predicar. ¿Okay? Yo todavía no he leído Mateo, pero quiero que leamos Marcos para cuando leamos a Mateo notemos las diferencias. Notemos las diferencias. Marcos capítulo 6, versículo 45. Marcos capítulo 6, versículo 45. A ver, y Marcos 6, 45. Marcos 6, 45. Y yo no sé por qué, sí, porque yo estoy en Marcos, Marcos 6, 45. Muy bien, aquí está. Enseguida hizo Jesús a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida. Ya aquí veo algo diferente. El nombre, ustedes estudiaron, veo que estudiaron, inmediatamente se empiezan a notar cositas. Allí no dice, en Mateo dice, y enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Ahora leemos Marcos 5, y enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Sigamos leyendo Marcos y después regresamos a Mateo. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio, aquí hay otro detalle ya, ¿ves? La barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndolos remar con fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, no sobre las olas, no sobre la tormenta. Vaya, aquí ya aquí le estoy dando a ustedes ya interpretaciones. ¿Ve? Porque donde Cristo pisa ya se acabó la tormenta. ¿Ve? No dice Jesús venía caminando sobre las olas y en medio de la tormenta. No. Dice que él venía caminando sobre el mar. Donde quiera que él pisaba ya no había tormenta.
y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron, porque enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. ¿Ok? Entonces vamos ahora a Mateo. Ya leímos Marcos. Le estoy mostrando cómo se prepara un mensaje. Si usted quiere ser predicador y usted quiere ser maestro, no puede ser vago. Los vagos no tienen lugar en esto. Si usted es una persona vaga, tiene que pedirle al Señor que te quite eso. Porque esto demanda esfuerzo. Recuérdense que la salvación es gratis, por las bendiciones Dios requiere fidelidad. Dios no bendice a nadie infiel. Dios bendice a los fieles. Puede ser que una persona infiel por un tiempo Dios está teniendo misericordia con esa persona para ver si cambia, pero las bendiciones de Dios vienen sobre los que son fieles. Entonces, si usted quiere servir al Señor como predicador, no hay lugar para la vagancia, porque esto es esfuerzo y trabajo. Ese mismo Señor nos muestra que se cansaba, Él se cansaba. ¿Cansaba haciendo qué? Sirviendo en el ministerio. Entonces, vamos a leer aquí. Versículo 23, Marcos 14, 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Así que aquí lo que podemos ver inmediatamente es que estas son acciones deliberadas del Señor. Aquí no hay nada de casualidad. El Señor monta a sus discípulos en la barca, deliberadamente los manda solos. Él podía haberse ido con ellos, se quedó. Y sabía el Señor que venía la tormenta y los manda para la tormenta solo. Y el Señor está en la orilla. Y cuando empieza la tormenta, dice la Biblia, leímos en Marcos un detalle que aquí no hay, que estaban a la mitad del mar de Galilea. Y eso ahí demanda otro estudio. Si están a la mitad del mar de Galilea, ¿a qué distancia están? Bueno, pues hoy en día tenemos en nuestras manos recursos que nos ahorran tiempo. Antes, yo cuando tenía que preparar mis mensajes me rodeaba diccionario bíblico, concordancia, diccionario en hebreo, diccionario en griego, una serie de libros que tenía que tener alrededor de mi mesa. Ahora usted, con el puro celular y Google, ¿cuánto mide el mar de Galilea? Llegaron a Betsaida y estaban al otro extremo. ¿Qué está al otro extremo de Betsaida? Porque el mar de Galilea no es así, es. Entonces hay que ver a qué distancia están, si están en medio del mar. ¿Qué hora es? Todos estos elementos cuentan. ¿Ves? Y todo depende qué tipo de predicador tú quieras ser. Vaya, la Biblia dice que Jehová es mi pastor en lugares de delicados pastos. Me hará reposar. Dios da delicados pastos. Dios no da pastos. Dios da delicados pastos. ¿Qué quieres darle tú a las ovejas? ¿Hierba seca? ¿Con espinos y abrojo? ¿O quieres dar pastos delicados? El pasto delicado demanda esfuerzo y trabajo y ganas y amor por la obra. Entonces,
toda esta investigación, por ejemplo, esto que yo hice mi tarea y como he predicado tantas veces aquí, de estos pasajes, en Mar de Galilea, en esa área de Bethsaida, y si vamos en línea recta, mide 7 kilómetros. Si están en medio del mar, están a 3,5 kilómetros de distancia de la orilla. No me recuerdo a qué hora estaban, 3 de la mañana. Porque todavía no hemos leído el pasaje y estoy también hablando de memoria. Pero dice aquí, acá, ¿qué vigilia de la noche? A la 4ª vigilia de la noche. Y cada vigilia son 3 horas. 4 horas, gracias. Más o menos 3 de la mañana. 3 de la mañana, una tormenta a 3,5 kilómetros de distancia. Jesús está en la orilla. Ellos están en medio del mar. Ok. Muy bien, 3 horas. Más o menos yo lo había calculado de 4 a 3 de la mañana, ¿ves? El horario. Pero ahora mire, el Señor está en la orilla, ¿correcto? Deliberadamente los manda. Están a 3,5 kilómetros. ¿Hay olas? ¿Hay luna llena que alumbra? Bueno, pues si hay tormenta, hay oscuridad. Ok. La luna hace oleaje, bueno. Pero hay tormentas de viento que con luna sin... Bueno, la cosa que quiero que vean es de ahí, es bueno que ustedes tengan su opinión y que participen en esto. El Señor está a la orilla, está en medio y dice Marcos que los veía remar, ¿cómo? Remar con fatiga. ¿Tú puedes ver a una persona que tiene fatiga a 3,5 kilómetros? Para tú ver a alguien con fatiga, ¿a qué distancia tiene que estar? Vaya, porque la fatiga se refleja en los gestos, en el sudor. Entonces, ¿cómo está esto? A ver. Vaya, le estoy diciendo lo que a mí me pasa cuando estoy preparando un mensaje. Y espera. Me afriqueo todo. Señor, dame esto. Híjole. Ellos pensaban que él estaba lejos, pero él estaba allí. Humanamente está en la orilla, pero divinamente está viendo la gota de sudor que cae, el gesto de la mano. ¿Le sigo predicando o ya le hago llamamiento? Le estoy dando un ejemplo, hermano, que hay veces cuando vemos un mensaje con detallitos, así que usted se está sentado y es como cuando le preparan una buena cena. Usted no fue a la tienda, usted no correteó la gallina para desplumarla, usted no hizo nada de eso. Usted se sentó en la mesa y comió. Qué sabroso está esa comida. Pero su mamá, su abuelita, se levantó temprano y ellos hicieron el trabajo y usted solo se deleita. Entonces, cuando usted está sentado en una iglesia y usted está oyendo todos estos detalles, usted no tiene idea. Ese predicador, ese hombre de Dios, vigilia, ayunos, preguntas, 27 páginas de notas, es lo que costó. Para un detallito. Para averiguar si eran las 3, las 4 de la mañana, de qué tamaño son las olas, si el Señor estaba en la otra orilla, dice que estaba remando con fatiga, pero nada de eso, si usted se entera, a no ser que usted lea las 3 porciones bíblicas. ¿Ve? Y no hemos entrado en Juan, porque si no, creo que nos tomaría un tiempo, a lo mejor podemos. Pero regresamos a Mateo otra vez y vamos a leer del principio, versículo 22. Enseguida Jesús, Mateo 14, 22, hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él. Hizo. ¿Qué significa hizo? Una acción deliberada. Los mandó. Exactamente. Una orden. ¿Ves? Y yo me imagino cuando él empezó la tormenta a andar y ellos están solos,
en medio de la barca, está diciendo, pero ¿por qué el Señor nos mandó aquí? Y el Señor está ahí diciendo, ok, Pedrito, tú no dices que tú eres experto en el mar de Galilea, órale pues. Porque todo esto tiene sus tipologías, ¿verdad? Ahí entran las tipologías, ¿ves? Que con mucho experto que tú seas, tu habilidad humana te lleva hasta la mitad nada más. Tu habilidad humana te lleva hasta la mitad del mar. Para tú llegar verdaderamente a donde Dios quiere que tú llegues, hay que estar en su voluntad y hay que estar con Él. Porque expertos que sus abuelos, posiblemente sus tatarabuelos, eran pescadores de este mismo lago, que se sabían dónde estaba cada piedra. No pudieron llegar hasta la mitad nomás, hasta que llegó el Señor en la barca. Ahí está la tipología, ¿no? Ahí está la espiritualización del pasaje, ¿ves? ¿Ves? El mar simboliza mar, agua, multitudes, simboliza la vida, simboliza los problemas, ¿ves? Y Cristo deliberadamente los manda a hacer esto. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Así que vemos que el Señor emprende todo este camino sobre las aguas de noche, y ya la barca estaba ¿dónde? En medio del mar, azotada. Había olas, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Así que viene siendo más o menos, como dije anteriormente, 3, 4 de la mañana. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Así que aquí hemos dado lectura a todo el pasaje. Leímos el pasaje de Marcos de una vez. Vamos a leer el de Juan. Nos queda 1 hora y vamos entonces a considerar las ideas. ¿Ok? Juan capítulo 6, versículo 15. Y quiero que vayan ustedes notando, según leemos, las diferencias. ¿Qué hay diferente? Juan capítulo 6, versículo 15. ¿Qué diferencias hay en la historia que estamos considerando? Juan capítulo 6, versículo 16. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Noten que en el capítulo 6 empieza el milagro de los panes y los peces, y que Jesús está al otro lado de Betsaida, en el mar de Galilea, todo un día ministrando. Ya se hace de noche, ya aquí sabemos la multitud que había, porque dice la Biblia que había 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, posiblemente casi 10,000 personas. Y el Señor se queda allí despidiendo a esa gente, y los discípulos, el Señor los obliga a que se monten en la barca y que se vayan. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Pero a ver, ¿qué diferencia hay? Sí, pero la cosa es
que en Marcos vimos que dice Betsaida y aquí dice Capernaum. ¿No lo notaron? Bueno, doy la explicación porque cuando ustedes vayan a la explicación yo quiero que vengan al micrófono. La explicación es que las ciudades Betsaida y Capernaum están una al lado de la otra. Están cerquita, ¿ves? Es el mismo rumbo. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Ahora ya no dice que era viento, sino un gran viento. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, ve, aquí ya nos da una medida también. Pudiéramos buscar qué mide un estadio. Y quizás algunos rápido que ustedes lo puedan conseguir. Ve, yo lo busqué de otra manera. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Le quiero recomendar un mensaje que yo prediqué muchos años atrás, que lo pueden conseguir en Google. Se llama el Ven de Dios, que es de este pasaje. Es del pasaje de Mateo. El Ven de Dios. Ven de Dios. Basado en la frase que Jesús le dice, la palabra que Jesús le dice a Pedro, cuando Pedro dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le dice, ven. Consíganse ese mensaje en YouTube. Es un mensaje muy especial que Dios me dio hace muchos años atrás. ¿Ok? El ven de Dios. Bueno, ¿qué notaron diferente? La barca se moviera demasiado rápido. Que la barca empezó a moverse rápida nada más que Jesús entró en ella. Correcto. Tengo que repetir lo que ustedes dicen porque si no, no se queda en blanco la grabación. A ver, les pregunto, ¿dónde es que se da la información de que Pedro caminó sobre las aguas? Solamente en Mateo, correcto. Ni Marcos ni Juan nos dice nada de Pedro. Solamente Mateo da esa información. ¿Por qué apunto hacia esto? Porque los que nos están oyendo y ustedes vean como, aunque la historia básicamente viene siendo la misma, en cada uno de los evangelios hay diferentes detalles que para armar la historia completa hay que leerlos todos. Se deben de leer todos. Aunque se vaya a predicar de uno, se deben de leer todos. Y cuando se está predicando se puede usar. Por ejemplo, si usted está predicando el pasaje de Mateo, usted puede decir, pero en Marcos, y referirse a lo que Marcos dice y lo que dice Juan. Bueno, vámonos ahora a Mateo para empezar a construir el mensaje positivo hoy, sacar las ideas. Le pido por favor que cuando usted participe, venga hacia el micrófono, venga hacia aquí, hacia la mesa al frente, hacia el micrófono y nos dé la idea que usted ha encontrado en el pasaje. Muy bien, voy a ir leyendo versículo por versículo y si usted encuentra una doctrina, una tipología, una enseñanza y las aplicaciones van después, ¿no? Me levanta la mano y viene aquí al frente y me dice qué encontró en ese versículo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía la multitud. ¿Alguien encontró algo aquí en este versículo o quiere compartir alguna idea de este versículo? ¿Quién? Que levante su mano, por favor. Aquí, hermana, venga para acá, para el micrófono y dígame qué usted encontró en ese versículo bíblico. A ver. La barca es tipología de Cristo. Entonces usted está encontrando tipología. A ver, usted encuentra que la barca... Es tipología de Cristo. Barca, tipología de Cristo. ¿Ve por qué usted ve eso? Porque cuando nos salvamos tenemos que entrar a la barca.
como entrar con Jesús, a tomar a Jesús para vida de salvarnos. Muy bien. La barca es tipo de Cristo, porque nosotros tenemos que estar en Cristo. Correcta su tipología. ¿Alguien encontró algo más en este versículo? O para seguimos leyendo entonces. Seguimos leyendo. Muy bien. Ya encontramos una tipología, barca como tipo de Cristo. Versículo 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Pase al micrófono, hermano, por favor. Tenemos una doctrina que es orar. Es algo mandatorio de todo cristiano, tiene que orar. Amén, correcto. Correcto, vemos una doctrina de orar. Vamos a escuchar las ideas y al final vamos a escoger una o dos, posiblemente una nada más, y vamos a tratar de preparar un mensaje breve siguiendo la logística o la estrategia de los puntos de un mensaje. Muy bien, seguimos. Otra idea de este versículo 23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Así que vemos aquí una doctrina, la oración, porque el orar es algo mandatorio que todo cristiano debe orar. Si hay un cristiano que no ora nunca. Digo no ora nunca porque hay etapas en la vida de un cristiano donde a lo mejor no ora tanto como oraba en otros tiempos, y pasamos esas etapas y luego ya entramos otra vez en comunión con Dios en la oración. Pero un cristiano definitivamente le debe nacer el orar. Muy bien, vamos para el versículo número 24. Y ya la barca estaba en medio de la mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. A ver, hermana, venga para acá el micrófono y por aquí también. Vamos a ver. ¿Cuál es la idea que usted encontró? Tipología. A ver. El mar. Mar. En este caso, pienso que representa los distintos problemas a los que nos enfrentamos. Perfecto. ¿Verdad? En nuestra vida diaria. Muy bien. Mar representa problemas. Muy bien. A ver, ¿alguien más encontró algo en este versículo? Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. A ver, hermana, venga usted al micrófono y díganos qué encontró. Ok. Que es el viento. Viento, muy bien. El viento contrario significa o representa lo adverso del plan de Dios, que Dios tenía, así como hizo en la multiplicación de los panes. Dios, Jesucristo, fue a orar primero, y entonces él ya sabía, y él le presenta todo a Dios, todo lo que la comisión de Dios. Y creo yo que el viento era contrario, porque cuando hacemos la voluntad de Dios, el enemigo siempre trae cosas contrarias al plan de Dios, y es la tipología que yo encontré. Muy bien, muy bien. Oigan, ustedes están bastante avanzados en esto. Gloria a Dios. A ver, hermano, venga hacia el micrófono. El viento, pero el viento como tipología, el viento es la mayor manifestación de poder de Dios. Y también simboliza el cambio y también simboliza juicio. Cambio, juicio. ¿Y qué más dijiste? Lo primero. Era la mayor manifestación. Manifestación. Ok, muy bien. El poder de Dios. Y juicio en Primera de Reyes del 19 al 11 al 13, cuando hay un fuerte viento y... Correcto. Bueno, muy bien. Muy bien, seguimos leyendo próximos versículos. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. A ver, usted, hermana, venga al micrófono, por favor, y díganos qué idea usted encontró ahí. Fíjense cómo algo puede representar diferentes cosas.
¿Ves? Porque, por ejemplo, la tipología de la barca como Cristo, está muy bien esa tipología, pero también la barca representa nuestra vida. Es un símbolo de nuestra vida. ¿Qué pasa cuando Cristo no está en nuestra vida? ¿Ves? Vienen los tormentas, vienen las oposiciones. ¿Y qué pasa cuando Jesús está en la barca, en nuestra vida? ¿Ves? Enseguida. Así que pueden ser dos cosas. Puede ser Cristo y puede ser nuestra vida. Muy bien. Muy bien. ¿Usted, hermana, a ver? En ese versículo yo puedo ver una doctrina. Doctrina. A ver si estoy bien. El poder de Dios. Porque dice que venía caminando sobre las aguas y eso no lo puede hacer cualquiera. Eso es solo el poder de Dios. Muy bien, poder de Dios caminando, muy bien. Sobre las Caminando, muy bien. Caminando. Yo estoy anotando, hermano. Yo espero que ustedes anoten también. Sobre las aguas. Y esto no lo puede hacer nadie. Pero, a ver, hermana, pero Pedro lo hizo. Yo quiero que ella conteste, porque ella trajo la idea. Pedro lo hizo. Y yo entiendo lo que usted está diciendo y también entiendo por qué Pedro lo hizo, pero yo quiero ver si usted lo puede entender también. Porque creyó. Muy bien, usted, hermano, a ver, venga para acá para el micrófono que lo veo que usted tiene ganas de explicar eso. A ver, venga para acá. Correcto, a ver. Ok, yo aquí también veo una tipología de fe dentro de, más bien, no tipología, después, no, sí puede ser la tipología en fe, pero es como una doctrina también. Ok. Porque al ver que viene Jesucristo, Pedro le dice, si eres tú, hazme que yo vaya. Y le dice, ven, y en ese momento Pedro empieza a caminar, pero Pedro pierde su fe, que es lo que muchas veces nos sucede a todos los que estamos en este camino, que al quitar la vista de Dios y al quitar esa concentración con Él y al ponerle mejor concentración a problemas y circunstancias que son ajenas a las cosas, nuestra fe se cae. Y es cuando en este caso a Pedro le sucede que se empieza a hundir y empieza a tener miedo y empieza a tener temor de todo eso. Y creo que esa es una representación doctrinal en fe. Muy bien, la fe como doctrina. A ver, pastora, venga hacia el micrófono, haga un poquito de ejercicio. A ver, ¿qué idea usted ve ahí en el pasaje? Bueno, aquí en el pasaje yo veo el mar como problemas, el viento como circunstancias, pero también puedo poder ver, como dijo el hermano, una doctrina de fe de obediencia, porque cuando uno obedece, cuando hay obediencia, uno ve directamente hacia Dios. Y también puedo ver una enseñanza en cuanto a las horas de la vigilia de la noche. Dios muchas veces viene a nuestras vidas en lo más oscuro de las circunstancias que nos azotan, y en nuestra desesperación podemos confundirlo y podemos ignorar su llamado, pero Él no se rendirá y siempre nos sostendrá. Gloria a Dios, muy bien. Seguimos leyendo, hermanos. Seguimos leyendo el pasaje bíblico, versículo 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces en miedo. Y la hermana ha visto en ese versículo una enseñanza que en medio de la tormenta hay veces que nosotros, en vez de ver a Cristo, empezamos a ver fantasmas. Más o menos si usted lo dijo, ¿verdad? Dios viene en medio de la oscuridad y no lo vemos a Él, vemos fantasmas. Muy bien, seguimos leyendo, versículo 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, ten ánimo, yo soy, y no temáis. A ver, ¿alguien puede? A ver, venga hermano, el micrófono. Tengo una doctrina que es Jesús habló. Como cristianos debemos creer que cuando leemos la Biblia, Jesús nos habla completamente. Y tengo una enseñanza que es confianza. Jesús habló, correcto. Una doctrina y una enseñanza, correcto.
Muy bien. Versículo 28. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Alguien? Muy bien. Si eres tú, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. A ver, venga hacia el micrófono. Una enseñanza. Muchas veces queremos Probar a Dios conforme a nuestras fuerzas. Es una enseñanza. Amén. enseñanza. Muchas veces queremos probar a Dios. Correcto. Eso, Pedro se puede insinuar eso. También, bueno, a ver, ¿alguien más? También, Hay una duda porque se siente como duda en las... Pedro le dice, Señor, si eres tú, todavía como que no acabamos. si eres tú, a ver, Vemos una enseñanza de tener que pedir confirmación a Dios de nuestro llamado. confirmación, muy bien. Fíjense cuántas cosas salen de un mismo versículo. Confirmación. Yo he predicado este versículo de las dos maneras. Por mucho tiempo lo prediqué como que Pedro, su frase es una frase atrevida. Es como tratar de probar a Dios. Es el único que se atreve a hablar. Y Pedro, la mayoría de las veces que abría la boca, lo voy a decir de una manera muy así elocuente, muy fina, metía la pata. Así, bueno, depende porque tú puedes ver muchos milagros, pero cuando te toque a ti creer, pero tu idea es tan válida. Vio a 5,000 personas alimentadas y él vio como el pan crecía, porque eso hay que verlo, ¿no? 5 panes alimentaron a 5,000 y el Señor le dio un pedacito a cada uno. Vaya, si usted agarra un pedacito y le da y se acaba. Vaya, y dice que sobró 12 canastas. Entonces eso quiere decir que cada vez que picaba, quedaba igual. Y picaba y quedaba igual. Picaba y quedaba igual. Para que sobraran 12 canastas. Y es más, sobró tanto porque la gente comió tanto, porque si eran 12 discípulos y a cada uno se le da un pedacito, entonces sobran 12 pedazos. No se llenan 12 cestas con eso. Eso quiere decir que para que la persona se sacie, hambrienta, te le da un pedacito de pan y come ese pedacito de pan, se acabó el pan y se quedaba hambriento. Pero para que se sacien, quiere decir que mordieron y el pan crecía. Y mordieron y el pan crecía. Y después que se llenaron, todavía tenían el pan en la mano. Y sobraron 12 canastas. Acá, tremendo milagro que vio Pedro. La cosa es que el pan seguía multiplicándose. Buena explicación. Bueno, Pedro vio eso. Pero aquí su frase yo la prediqué muchas veces como un atrevimiento. Últimamente, cuando he predicado ahí, no lo he predicado como un atrevimiento de Pedro, sino lo he predicado como un acto de confianza y fe. En otras palabras, Pedro al decir eso está diciendo, cuando yo ponga mi pie en esa agua, yo voy a saber que es el Señor o no, porque el único, no hay diablo, no hay fantasma que me pueda hacer a mí caminar sobre las aguas. Eso solo lo puede hacer el Señor. ¿Ve? Entonces, se puede predicar de las dos maneras. Yo lo he oído predicar de las dos maneras. Bueno, es que la palabra de Dios así es. La palabra de Dios no tiene una interpretación. ¿Ve? En las enseñanzas que la palabra nos da, no tiene una interpretación. Tiene varias interpretaciones. ¿Ves? Y sí es válido, porque
no me diga usted, ustedes que están aquí en la clase, que desde que usted se convirtió al Señor, usted no ha dudado. Pero venga para el micrófono para que me diga esa parte. ¿Ves? Porque de ahí no. De ahí ustedes hablan y yo tengo que repetir todo lo que ustedes están diciendo. A ver. Sí, ahorita lo acaba de decir, es lo que también dije hace ratito, o sea, estamos en el camino, sabemos a lo que vamos y a lo que hemos venido, pero como dice usted, a veces dudamos, y es lo mismo que pasó con Pedro, él que empezó a caminar y estaba ya dentro de hecho era un elegido del Señor, y su duda lo empezó a hacer que se hundiera, es lo que a veces nos pasa, a veces este caminar no es fácil, como humanos flaqueamos, pero seguimos creyendo en el Señor y seguimos teniendo esa confianza y eso es lo que nos hace. O sea, a veces pedimos esa ayuda de Señor, sálvame, ayúdame. Bueno, fíjate que el pasaje se presta para las dos cosas. Porque Pedro, por loco que estaba, porque es una locura lo que está pidiendo, ¿ves? Pero tenía fe. Porque los demás no se atrevieron a decir, Señor, si eres tú, manda que yo camine. Y el Señor le dijo, ven. Y él podía haber dudado ahí, no dudó. Se puso un pie y la cosa que es que él es pescador. Que él nunca ha visto a nadie caminar sobre las aguas y que él nunca ha caminado sobre las aguas. A ver usted, venga hermano, venga hacia el micrófono por favor, porque es importante que todos participen en esto. Y que los... entonces... se presta la palabra de Dios para tantas cosas. Fíjense, de que dudó, porque después cuando vio el viento, se empezó a hundir. Y el Señor se lo dijo, hombre de poca fe, pero al principio tuvo la fe de caminar. Muy bien. Es lo que le iba a decir, que era un acto de fe de Pedro. Al decir que si era el Señor que lo hiciera caminar sobre el mar. Y también en el versículo anterior donde dice que Jesús caminó sobre el mar. Pues yo puedo ver una tipología que es el mar, representa el problema, y doctrina que es que la autoridad de Dios está por sobre cualquier problema, la majestad de Cristo Jesús. Exactamente. Muy bueno, muy bueno. Ustedes me están haciendo sentir bien, que veo que están entendiendo y aprendiendo a escudriñar, a disectar la palabra de Dios con cuidado y con amor. Muy bien, ¿por qué versículo vamos? 29. Y le dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Aquí hay otra idea muy bonita, que veo que ustedes no la han agarrado, pero esto es así, la palabra de Dios, uno ve una cosa, otro ve otra. A ver, ven hermano hacia el micrófono. Veo doctrina, yo aquí en el capítulo, en el versículo 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame, doctrina. Doctrina porque Jesucristo, cuando casi todos los que llegamos a Cristo, a veces estábamos hundiéndonos y cuando ya no podíamos llegamos a Cristo. Y esto es doctrina porque Jesucristo nos puede salvar. Amén. Clarito está ahí. Muy bien. A ver, hermana, venga hacia el micrófono. Respecto a lo que acaba de leer, que Pedro empezó a caminar sobre el agua, puede reflejar una tipología de cuando nosotros empezamos a caminar con Dios, vamos con ese celo, con ese amor, con ese deseo, que vamos confiados al 100%, hasta que nos acordamos que alrededor nuestra familia, nuestros padres, los problemas, el trabajo, empiezan a abrumarnos y es cuando nos detenemos. Amén. Amén. Y hasta nos hundimos también. Nos hundimos en la tristeza, nos hundimos en la preocupación, nos hundimos en la falta de fe. Todo esto nos enseña. Mire cuántas ideas cada uno sacan cuando uno desea estudiar la palabra de Dios. A ver.
Yo encontré una doctrina que es obediencia y también una enseñanza que es la obediencia. Cuando te dice ven, tienes que hacerlo sin dudar. Muy bien, correcto. Está muy bien. Está muy bien esa idea. Seguimos leyendo, versículo 31. Al momento Jesús extendiendo la mano asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? A ver. Muy bien. ¿Alguien? A ver. La mano como tipología de la fe en Dios. Dios extiende la mano cuando uno más lo necesita. Dios extiende la mano en cualquier situación y Él le dijo, Jesús extendió su mano. Él siempre la está extendiendo al mundo entero y a cualquier persona que le dice, le llama a Él como el auxilio divino en la situación que esté. Pedro pasó situaciones muy difíciles en el mar, pero sabía que él tenía fe. Él dudó, pero dudó en fe porque dice la palabra de Dios ahí que estaban en medio del mar y era la hora cuarta, que era de madrugada, y el mar está oscuro. Y dudó, pero él tenía fe que tenía que tener la mano de Dios para ayudarse. Y aquí veo yo la tipología y la enseñanza de la fe, de que nosotros no debemos dudar cuando tenemos fe en la mano de Dios. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Mira, todas las ideas que salen aquí. A ver, venga para acá, hermano. Para eso estamos aquí. Esta clase es de esto, de ustedes compartir, de ustedes aprender cómo sacar las ideas y cómo prepararlas. Así que yo me gozo de que haya tantas. Es un comentario, porque Pedro, siendo pescador, tenía que haber aprendido a nadar. Claro. Entonces, él al comenzar a hundirse, no comenzó a nadar, sino pidió la mano del Señor. Es algo que tenemos que notar. Pedro era un hombre de mar y tenía que saber nadar forzosamente. Muy buena idea. Muy buena idea. Yo estoy seguro que su aletazo pegó. Cuando vio que se hundió la cosa iba mal, empezó pero la idea ahí tremenda es que hay problemas en la vida. Hay problemas en la vida que solo Dios puede resolver. Sería la idea ahí, ¿verdad? Que Pedro entendió que en esta situación su habilidad humana no la iba a hacer. Y inmediatamente recurrió. Vaya, para él llegar al punto de decir, sálvame que perezco. Eso quiere decir que Pedro está a punto de ahogarse ya. Vaya, si se empezó a hundir y el agua va por la rodilla, pues me imagino ¿qué está pasando? Pero cuando está viendo que no importa qué él haga, que se está hundiendo, la idea ahí es que Dios nos está enseñándonos que hay situaciones en la vida. Porque fíjense que esto es una prueba espiritual. Esto es una prueba espiritual porque humanamente no se puede caminar sobre las aguas. Entonces vemos aquí que la tormenta era tan grande que Pedro, lo dice la Biblia, que cuando vio el viento, ¿cuántas tormentas habrá visto Pedro en ese mar de Galilea? Muchas. Vaya, no solamente él, sino oír las historias de su padre, de su abuelo, de sus amigos, que todos eran pescadores, las grandes tormentas que pasaban allí. Dice aquí la Biblia que hubo un gran viento. Eso era común allí. Sin embargo, esta tormenta, Pedro llegó a un punto donde vio que no podía
no podía luchar con sus propias fuerzas, que necesitaba a Dios. A ver, ¿algún otro comentario de aquí, de esta parte? Si seguimos adelante. A ver, venga, hermano, si el micrófono. En este versículo 31 especialmente, yo veo la misericordia y el amor que tiene Dios con nosotros. Pedro era una persona que había estado por mucho tiempo. Como han comentado mis hermanos, habían visto los milagros que había hecho. Nada le costaba permanecer firme y con la fe. Pero sin embargo, veo la misericordia y el amor que tiene Jesucristo, porque a pesar de su duda, Él lo salvó. Amén. Amén. Muy buena idea. Muy buena idea. Muy buena idea. A ver, vamos a leer los próximos versículos. Ya estamos terminando en este versículo. Vamos al versículo 31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y para venir caminando hacia a la barca, porque la Biblia no dice que Jesús extiende la mano y arrastra a Pedro, sino que vienen caminando hacia la barca otra vez. Ahora Pedro asió de la mano, y ahí hay una tipología de nosotros estar sujetos a Dios. Sujeto a Dios, vaya, le voy a poner un título a esto. Sujeto a Dios, haremos lo imposible. ¿Qué le parece? Posible. Basado en el versículo 31. ¿Ok? Y cuando ellos subieron a la barca, eso quiere decir que Pedro se está hundiendo. El Señor, Pedro tiene que haber llegado a un punto donde perdió las esperanzas. Sálvame, Señor, porque perezco. ¿Ves? Pero al ver el fuerte viento, versículo 30, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: sálvame, Señor. En otros de los pasajes dice: sálvame que perezco. Al momento Jesús extendió la mano y asió de él. No lo arrastró. Entonces el hombre empezó a flotar otra vez. ¿Cómo la ven? Yo me imagino Pedro ahora caminando para atrás, porque la tormenta para cuando él entra en la barca. Así que la tormenta sigue. Pero ahora Pedro ya no está preocupado de la tormenta. Ve. Vaya, algunos cristianos cuando pasan por esto, por estas cosas y ya agarran valor, empiezan a: que el Señor te reprenda, Satanás. Que truene el viento ahora. Ríense un poquito. Porque yo lo he visto en nuestro andar con Dios. Hay que tener cuidado de no convertirnos a las 12, pero yo me imagino que así como la idea de un chamaquillo que en la escuela otros están haciéndole bullying, pero ahora llega el papá. Y ahora el chamaco agarra valor. ¿Y qué me decías tú? Órale pues. Yo me imagino que Pedro ahora ya no tiene miedo, porque dice la Biblia que tuvo miedo. Y le faltó la fe, todo le falló. La habilidad de nadar, o a lo mejor se asustó tanto que se olvidó que sabía nadar. ¿Ves? Entonces todo esto está pasando en este momento crítico. Y vemos aquí que ahora Pedro está agarrado de la mano del Señor, no le teme al viento, no le teme la tempestad, se sube en el barco, versículo 32, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. A ver, ¿alguien? Venga hermano hacia el micrófono. En el capítulo 30, en el versículo 32, veo la tipología
de Jesucristo, la barca. Dice, y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Cuando, por ejemplo, yo creo que casi todos, cuando llegamos a Cristo, los problemas siguen habiendo, pero ya son leves, ya no los toma uno muy en cuenta. Entonces, de ahí para acá todo cambió y ya no tenemos ni miedo, pues, a veces ni a la muerte, porque si morimos, para Él morimos, y si vivimos, para Él vivimos. Amén. 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 Correcto, hermano. La tipología, Jesús en la barca, se calmó todo. ¿Okay? Entonces, la barca como tipo de la vida nuestra. Bueno, muy bien. Quedan como unos 17 minutos. A ver, ¿qué idea de este escogemos para preparar un mensaje? Para eso que nos están viendo y tienen el libro en la página, y ustedes, en la página 202, vayan ahí a su libro rápidamente, la página 202, ahí ya tienen los bosquejos. Ahí ya tienen la logística de los bosquejos. Si ustedes se fijan, van a ver ahí que página 202, ahí tienen el bosquejo para los pasos de un bosquejo, sacando las ideas. Entonces, si ustedes se fijan en la página 202, la columna, ¿ven que tiene columnas? La primera dice nota, ¿la ven? Dice nota, siempre el mensaje positivo debe empezar con un recuento breve de la porción bíblica. ¿Están ahí conmigo? Columnas, si quieren numerarla, número 2. ¿Qué veo en este versículo? Es lo que estamos haciendo ahora. ¿Qué doctrina? ¿Lo ven? Preguntas que se le pueden ayudar a sacar las ideas. ¿Lo ven? ¿Están ahí conmigo? ¿Qué doctrina, qué tipología, qué enseñanza, qué aplicación? Ok, entonces abajo tiene unas columnas que dicen versículo, versículo, versículo. Ahí usted va a escribir las ideas. 3 ideas. Aquí le estoy mostrando ya cómo vamos a hacer los bosquejos. Yo creo que en unas 2 clases empezamos a hacer esto. ¿Ok? En 2 clases empezamos a hacer esto. ¿Pregunta, hermana? ¿Ok? Luego, una vez que usted tiene la idea y la va a predicar, es muy importante repetir el punto. ¿Ve la columna gris que tiene? Que dice repite su punto. ¿Lo ven? ¿Lo ven o no? ¿Ok? Y después, historia bíblica. Va a buscar una historia bíblica que apoye su idea, que es lo que vamos a hacer ahorita, repetir su punto, y un testimonio que apoye su idea. Entonces, brevemente le estoy enseñando, pero esto ya para 2 clases de ahora. ¿Ok? Entonces, ya tenemos la idea. Mira cuántas ideas hemos sacado aquí. Vamos a escoger una en 15 minutitos para desarrollarla. ¿Ok? Usando los pasos del bosquejo en la página 102. Si usted tiene el libro, están el formato de los bosquejos para que usted lea un pasaje bíblico, busque las ideas y las va a desarrollar ahora como lo vamos a hacer aquí. Ok, ¿qué idea vamos a buscar de tantas que se dieron? Bueno, voy a agarrar la que me vino. Versículo 31 y 32. Versículo 30 y 31 dice: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces, está alarmado Pedro, diciendo: Señor, sálvame. En su Biblia está en signos de exclamación. Vaya, que eso quiere decir que está con sentimiento, que está con temor. Cuando hay signos de exclamación, quiere decir que no fue así. No fue, Señor, sálvame. No. Señor, sálvame. Eso es lo que expresa los signos de exclamación. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hermanos, aquí vemos la historia de que Jesús, fíjense, si tienen el bosquejo, síganlo conmigo, ¿ok? Síganlo conmigo, la página 202.
Y van a ver que voy a ir por los pasos del bosquejo. ¿Están conmigo? 202, porque nos quedan unos pocos minutos. La primera columna, siempre el mensaje positivo debe empezar con un recuento breve de la porción bíblica. Hermanos, aquí vemos en este pasaje que Jesús, después del milagro de los panes y los peces, Jesús despide a sus discípulos, los hace que entren en una barca, los manda delante de él mientras que él despide a la multitud. Luego se va a orar. Y me gusta lo que dice la Biblia porque él podía orar con los discípulos, pero quiso orar solo. Vaya, aquí es una enseñanza muy breve, sin dar mucho detalle, porque mi punto va a ser otro. Y vemos aquí la necesidad. Dios nos da un ejemplo de la necesidad de nosotros estar en comunión con el Padre. Llega la noche, sus discípulos están en medio de la mar, en medio de una tormenta, y más o menos a las 3, las 4 de la mañana, Jesús viene caminando sobre las aguas que ha caminado el Señor hasta este punto para llegar a la mitad del mar de Galilea, aproximadamente 3,5 kilómetros. Y los discípulos se alarman, se asombran y piensan que es un fantasma. Jesús les habla, los anima, y entonces Pedro le pide al Señor: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. Y el Señor le dice: ven. Pedro se baja a la barca, empieza a caminar, empieza a ser partícipe de un glorioso milagro, y al quitar la vista del Señor y ponerla en los vientos y en la marea, empieza a hundirse. Y toda su habilidad de pescador, de buen nadador, de experiencia estar en muchas tormentas que había estado en ese mar, no le sirvieron para nada, y se da de cuenta que el único que le puede salvar es Cristo. Y el Señor extiende la mano hacia de él, lo libra del percance, llegan a la barca e inmediatamente se calman los vientos, y ahora el resto de los discípulos se postran y adoran al Señor y confiesan: tú eres verdaderamente el Hijo de Dios. Yo quiero traer una idea, un pensamiento del versículo 30 y 31. Pero al ver el fuerte viento, Pedro tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo quiero traer de estos versículos la idea que, sujetos a Dios, podemos hacer lo imposible. Sujetos a Dios, podemos hacer lo imposible. ¿Por qué, hermanos? Porque ¿quién puede caminar sobre las aguas? Y vemos aquí que Pedro intentó, en su habilidad, en el medio del milagro de Dios, su habilidad al hundirse no lo pudo salvar. Y Jesús extendió la mano, y ahora, sujeto al Señor, Pedro puede hacer lo imposible. Hacer milagros, ser parte de un milagro y de prodigios gloriosos. Porque sujetos a Dios podemos hacer lo imposible. A ver, ¿qué he estado haciendo en el mensaje? ¿Qué fue lo primero que hice? Un recuento. Después, ¿qué hice? Introduje la idea y el tema. Después, ¿qué hice? Expliqué por qué encontré en esos versículos esa idea. Volví a repetir la idea. ¿Y ahora qué viene? ¿Qué viene en el bosquejo? ¿Qué viene en el bosquejo? Mira, 10 recuentos, introduje la idea, primera columna, numeraron las columnas para ir por número. Columna número 1, recuento, 10 recuentos. Columna número 2, conseguí la idea. Columna número 3, repetí el punto. Columna número 4, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice su columna número 4? No dice testimonio. ¿Qué dice? Columna número 1, recuento. Columna número 2, idea. Columna número 3, repetí el punto. Columna número 4, ¿qué dice?
Ah, historia bíblica. Ahora hace falta una historia bíblica que apoye mi idea. ¿Cuál es mi idea? Sujetos a Dios, haremos lo imposible. A ver, demos una historia bíblica de alguien que sujeto a Dios hizo lo imposible. Gedeón. Entonces contaríamos la historia de Gedeón para apoyar la idea de sujetos a Dios, haremos lo imposible. A ver usted, hermano. Otra. David contra Goliat. Exactamente. David agarra la onda y Goliat venía como un tanque de guerra, forrado de bronce, forrado de hierro, y lo único que tenía era el pedacito de frente y nariz para respirar, y ahí se clavó la piedra. Lo imposible. ¿Otra historia bíblica? Moisés. Moisés con un palito, con una vara, dividió el mar rojo. ¿Ok? A ver, ¿cuál voy a usar yo para el mensaje? Me quedan 7 minutos. Hechos 5. Pedro y la sombra, vaya. Vamos a seguir con Pedro. Ya que dudó, ahora va a hacer lo imposible. Pues vemos aquí, hermanos míos, en este versículo 30 y 31, que Pedro caminó ahora sujeto a la mano del Señor. Y la idea que tengo para expresar en este mensaje es que sujetos a Dios haremos lo imposible. ¿Qué estoy haciendo? ¿Y cómo lo estoy repitiendo? Con pausas. Sujetos, mire la diferencia. Y hermano, en este versículo yo veo que sujetos a Dios haremos lo imposible. Hermanos, en este versículo yo veo sujetos a Dios haremos lo imposible. En Hechos capítulo 5 vemos a Pedro que se levanta por la mañana y se encuentra con un cuadro que no sabía que le esperaba. En las calles de Jerusalén, la gente ha traído a sus enfermos y los ha puesto alineados en las calles para que la sombra de Pedro cayese sobre los enfermos y sobre todos los que caía la sombra de Pedro quedaban sanos. Fíjense que aquella gente tenía que calcular en qué parte estaba el sol. Porque para que la sombra de Pedro cuando camine, el sol tiene que darle opuesto a Pedro. Si se ponían en la parte que no era, no iban a recibir el milagro. ¿Qué cosa tan... ¿Quién le iba a decir a Pedro cuando el Señor lo llamó allá en Lucas capítulo 5? Capítulo 5. Venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. ¿Quién le iba a decir a Pedro que su pura sombra haría lo imposible? ¿Por qué, hermanos? Porque sujetos a Dios haremos lo imposible. ¿Se dan de cuenta que cuando usted repite las cosas pausadas, pero no es repetir todo pausado? Hay gente que habla porque Pedro y en la barca y se subió y se bajó. No. El punto esencial. Cuando usted lo repite se marca más, se entiende más. ¿Quién le iba a decir a Pedro que le iba a hacer partícipe de eso? Imagínense, su pura sombra, un hombre sin letra. Ahora el poder de Dios reposa sobre él. ¿Por qué, hermanos? Porque sujetos a Dios haremos lo imposible. Fíjense que aunque lo repita bien pausado, es mejor. Que sujeto a Dios haremos lo imposible. Y la gente no entiende nada. ¿Ves? Pausado. Hermanos, les voy a contar un testimonio que me pasó a mí hace 2 semanas. Este testimonio verídico. Yo tenía un día libre y salí a pasear con mi esposa. Me fui para la playa a pasear con ella. Y sin querer y sin planearlo, vine parando en una playa que acá se llama Redondo Beach. ¿Alguno de ustedes conoce Redondo Beach? Al lado del pie de Redondo Beach hay un parque, un parquecito.
Y yo me fui a caminar en ese parque porque allí se ve el mar y se ve el pier, se ve muy bonito. Y estaba caminando yo y de repente me paro al lado de un árbol y le pido a mi esposa que me tire una foto en el árbol. Mi esposa me tira la foto, yo me voy caminando y estoy caminando en el parque y de repente cae sobre mí la gloria de Dios. De tal manera cayó la gloria de Dios sobre mí que me tuve que sentar en una banca porque mi cuerpo quedó débil, a punto que yo pensé que me iba a caer del poder de la gloria de Dios. Y ya sentado en la banca, el Espíritu Santo me habla y caigo en cuenta. Y el Señor me dice, hace 50 años en estas mismas fechas, tú en ese árbol predicaste tu primer mensaje. Y ahí caí en cuenta que 50 años atrás yo había ido allí, a ese mismo lugar, y ese arbolito me daba por la cintura. Y ya cuando me tiré la foto era un árbol grande, inmenso. Y fuimos a repartir trataditos a ese parque. Y allí en medio, al lado de ese arbolito, la gloria de Dios cayó sobre mí. Y yo empecé a predicar. Yo nunca había predicado. Y hice el llamamiento y 3 almas se entregaron a Cristo. En el primer mensaje que yo prediqué. Fue una experiencia para mí tan tremenda que Dios se recordó lo que yo no me recordaba. Dios se recordó el primer experiencia gloriosa que tuve yo con Él. Ya después empecé a analizar todo aquello y 3 años después de ese día que yo prediqué por primera vez, fui a predicar a una iglesia. Ya fui al Instituto Bíblico, me empecé a preparar y me invitó un pastor amigo mío llamado Mauro Durán, que tenía una iglesia en Inglewood, California. Y fui a predicar allí y prediqué. Y cuando terminé de predicar se me acercó un señor y me dijo, ¿usted no se recuerda de mí? Y yo le dije, no, verdadera. Me dice, usted hace 3 años predicó allá en el parque de Redondo Beach y nos convertimos 3 personas al Señor. Yo fui uno de ellos y yo estoy congregando en esta iglesia. ¿Por qué, hermano? Porque sujetos a Dios podemos hacer lo imposible. Amén. Ahí está. Entonces fue el mensaje, recuento, punto. Explica por qué conseguiste esa idea o ese punto. Repite tu punto. Historia bíblica, la sombra de Pedro. Repite tu punto. ¿Lo ven que lo tienen en las columnas de su bosquejo? Testimonio, repite tu punto. Y faltaron aquí las aplicaciones. Pero esto es poquito a poco, porque si no, si le damos mucho, pues le cuesta trabajo a ustedes memorizarlo y los que nos están viendo también. Así que la logística del bosquejo es la idea, historia bíblica que apoye tu idea, testimonio que apoye tu idea. Vamos a decirlo así, punto, historia bíblica, testimonio. Repitan conmigo, punto, historia bíblica, testimonio. Punto, historia bíblica, testimonio. Punto, historia bíblica, testimonio. Así que buscamos la idea, cuestionando el pasaje, qué doctrina, qué tipología, qué enseñanza, qué aplicación veo aquí, como hemos hecho en la clase. Conseguimos la idea y ahora armamos el mensaje. Recuento, punto, explica por qué encontraste ese punto en ese pasaje bíblico. Historia bíblica que apoya tu punto. Repite tu punto. Testimonio que apoye tu punto. Repite tu punto. Así que esta es una de las muchas estrategias para preparar un mensaje. No es la única, ni siquiera es la mejor. Todas son mejores, todas son buenas, porque todas son formas que Dios nos enseña para predicar su palabra. Y si usted se fija en esta estrategia, va a verla en los mensajes de Pedro,
Va a ver los mensajes del apóstol Pablo, donde él tenía una idea y luego contaba de esa idea de fidelidad, lo que hizo Moisés, lo que hizo Abraham, apoyaba sus ideas con una historia bíblica. Y luego vemos en los evangelios que son las sanidades, testimonios. La mujer samaritana, que es un testimonio de la salvación de Dios. Así que espero que esta clase le haya sido de bendición. Démonos un aplauso al Señor. Que Dios le bendiga. A ver, vamos a buscar un pasaje bíblico para la próxima clase. Mateo capítulo 15. Mateo 15, versículo del 21 al 31. Mateo capítulo 15, versículo del 21 al 31. La fe de la mujer cananea. Ese será el mensaje que ustedes deben de estudiar. Usted, si está siguiendo estas clases, estudie Mateo capítulo 15, versículos 21 al 31, sáquele qué doctrina, qué tipología, qué enseñanza, qué aplicación. Y luego aquí en la clase juntos vamos a preparar un mensaje. Que Dios les bendiga. A ver si hay alguna pregunta. A ver, vamos a ver. Hay dos comentarios. Uno dice, excelente enseñanza, todo claro. Gracias, pastor. Y el otro comentario dice, nunca había visto unos estudiantes tan sabios, ungidos y con tanto anhelo para aprender. Felicidades. Amén. Un aplauso, Señor, hermano. Entonces, hermano, estamos caminando sobre las aguas. Y permita a Dios que no nos hundamos. Pero si nos hundimos, sabemos qué hacer. Clamar al Señor y Él nos saca a flote. Que Dios les bendiga y tengan buenas noches.